todo Coxa Vara del Desarrollo. Yo soy Carlos Carranza, residente de la Universidad Militar. Como objetivos de la charla, planteamos primero entender la fisiopatología de la enfermedad. Digamos, ya con entender esta fisiopatología podemos hacer un diagnóstico adecuado y con esto ya vamos a proponer un tratamiento cuando nos enfrentemos a esta patología. El contenido de la charla, vamos a hablar un poquito de la definición, generalidades, conceptos epidemiológicos de incidencia, prevalencia, predilección. Vamos a hablar de la patología y la fisiopatología de esta enfermedad, cómo las alteraciones en la forma y la orientación de esta coxa van a tener unas implicaciones biomecánicas y esto cómo nos va a explicar la clínica que encontramos en el paciente y ya finalmente entonces vamos a poder establecer un tratamiento. Es muy importante, digamos, entender la definición de la coxa valga, ya que se trata de una anormalidad en el desarrollo y en el desarrollo de esta que se genera por un defecto primario en el cartílago de crecimiento. Esta patología en el cartílago de crecimiento tiene diferentes etiologías que ya vamos a desglosar, pero se van a reunir en que va a crecer anormalmente este fémur proximal y nos va a dar 4 características generales. Uno, que es la definición, digamos, radiológica, que es la disminución del ángulo cérvico-diafisiario. Además, vamos a encontrar que por acomodación va a haber un acortamiento del cuello femoral y un ascenso del trocánter mayor que va a generar un aparente sobrecrecimiento de este. Y por todo esto ya vamos a ver en el paciente cómo puede haber un acortamiento de la extremidad afectada. Eh, Generalmente es de presentación postnatal y no quiere decir que al momento del nacimiento del paciente no tenga esta enfermedad en la fisis, sino que es con el crecimiento y el mal crecimiento de este donde vamos a empezar a notarlo. Y tenemos que diferenciar esta coxa valga vara de las formas adquiridas que, como lo vemos acá en el cuadro eh, de la derecha, de la izquierda de sus pantallas, se puede asociar a formas traumáticas, a un síndrome de Pertes, a una malunión de una fractura, a una luxación, a osteogénesis imperfecta, pero eso es un capítulo aparte, pero genera, digamos, que esas mismas medidas radiológicas, por lo tanto, las vamos a tener ahí en el tintero como unos diagnósticos diferenciales. Eh, Hasta el momento no hay una etiología clara, hay estudios con patológicos y con resonancia que dan algunos indicios de cuál puede ser la etiología de esta y puede estar asociada en ciertas ocasiones a displasias esqueléticas. Ya hablando en epidemiología, es una enfermedad muy poco común, con una incidencia de más o menos de 1 en 25.000 nacidos vivos. No se ha encontrado hasta ahora, pues solamente tenemos reportes de casos y series de casos, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna predilección racial ni por ningún sexo. Sin embargo, sabemos hasta ahora que es mucho más frecuente, hasta 2 a 3 veces que sea unilateral. Con respecto a la presentación bilateral, es importante indagar en estos pacientes historias familiares, mirar si tiene talla baja o no, para poder contextualizar a esta coxa vara digamos, en un eje sindrómico de las displasias esqueléticas. Y tanto la izquierda como la derecha tienen la misma incidencia. Como les decía, no está totalmente clara la etiología, sin embargo, puede tener algún componente genético, ya que este se asocia a displasias esqueléticas que aún además no tienen causa identificada. Es así como tenemos la disostosis craniocranial, las metafisarias, también las de tipo Hansen, que ya vamos a ver más adelante, y la displasia espondilometafisaria de Kolowski. Estas tienen, digamos, una característica importante y es que tienen un patrón de herencia autosómico dominante, el cual no ha podido ser demostrado en la coxa vara. Para mirar cuál es esa lesión y esa patología que tenemos en la fisis del paciente con coxa vara, se han hecho diferentes estudios, algunos en pacientes, digamos, post-mortem, que se ha llevado a biopsia y otros con resonancia. Sin embargo, todos los propuestos hasta el momento explican diferentes partes de la fisiopatología, pero reúnen algo en común, y es que hay un defecto primario en la osificación endocondrial, sobre todo de la parte media del cuello femoral. Entonces, pero para poder entender eso tenemos que ver bien cómo es el desarrollo normal de la cadera. Entonces, en esta gráfica vamos a ver cómo es
vamos a ver en blanco la fisis del fémur y punteado la parte ya trabecular y ósea del mismo. Es así como vemos que esa fisis inicialmente se va a extender por todo el aspecto postero superior del cuello, que posteriormente esto se va a dividir en dos porciones muy importantes. Una porción cervical, que es la fisis que nos va a dar ese alargamiento y es el que genera, digamos, el elongado del cuello femoral, y esto se va a dar más o menos desde los 3 a los 6 meses hasta los 7 años, como vemos acá, y nos va a facilitar la aparición de los núcleos del trocante mayor ya en la porción más posterolateral, porque esto nos va a formar nos va a determinar dos aspectos importantes: la forma y el tamaño del fémur, que generalmente se van a expresar en la orientación del mismo. Esto en un paciente con una fisis sana. Eh, ¿Para qué? Para que a medida del crecimiento y cuando este paciente alcance la adultez, pueda tener, digamos, los ángulos cervicoaficiarios y la orientación de anteversión femoral normal, que se ha establecido hasta 120 grados, y como sabíamos, al inicio son muy valgos y con el pasar del tiempo se van volviendo hasta esta normalidad siempre y cuando la fisis sea sana. Pero ¿qué pasa en esta patología? Se ha evidenciado que hay una disminución del aporte vascular. Esos islotes vasculares en la parte medial de la metáfisis del cuello están disminuidos, y además se ha encontrado en estudios de patología que las células condrales encargadas de esa osificación endocondral no se encuentran organizadas en pilas de monedas como deberían estarlo, y además tienen una disminución en el número. Entonces ya tenemos tres importantes patologías: disminución del aporte vascular. Vemos como las células encargadas de la osificación se disminuyen tanto en número como en organización, y hay un aumento, hay una infiltración muy importante de tejido fibroso, lo que nos va a aumentar esa relación de tejido fibroso sobre el hueso esponjoso en la metáfisis, que es supremamente importante, como vamos a ver más adelante, para la adecuada distribución de cargas de compresión y de tensión en el cuello del fémur. También se ha encontrado una disminución del hueso trabecular, que nos va a hacer que este hueso tenga un menor soporte de carga. Y como no soporta las cargas adecuadamente y además tenemos una enfermedad fisiaria, vamos a ver cómo el peso del paciente, la bipedestación, va a generar una varización progresiva. Entonces es muy importante saber que esta no es una enfermedad estática, que cuando la detectemos en el paciente no va a ser esa medida por el resto de la vida, sino que como tenemos una lesión que además facilita la progresión de la enfermedad, esta no va a ser estática. Y para eso vamos a ver cómo va a alterar la biomecánica y así poder entender la clínica del paciente. Esta es una cosa normal, y vamos a ver cómo la resultante de las fuerzas de compresión ejercidas por el peso del cuerpo se van a cruzar por la mitad de toda la cortical, tanto del acetábulo como de la fisis. Esta es la fisis expresada en este fémur. Y eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que si esta línea pasa por la mitad de la fisis, que es una fisis horizontal, pues va a generar, digamos que el ingreso de las cargas va a ser totalmente perpendicular. Esto para que a lo largo de la dispersión de las fuerzas en el cuello del fémur podamos tener un balance entre las fuerzas de compresión, que se encuentran en la parte medial y de calcar del fémur, y las fuerzas de tensión, para contrarrestar el cizallamiento que se podría generar. Esto en un paciente sano. Sin embargo, en los pacientes, como vemos acá, con coxa-vara, como tenemos una disminución del ángulo cérvico diaficiario, vamos a ver que esta fisis ya no es horizontal, sino que se verticaliza. Al verticalizar, se crea una mala dispersión de las fuerzas de compresión y una mala distribución de las fuerzas de tensión, que van a aumentar las fuerzas de cizallamiento que están acá generadas. Y además, como hay una falsa elevación del trocánter mayor por la misma ovarización, tenemos una lateralización de este mismo, lo cual va a alargar los abductores y nos va a aumentar el brazo de palanca de estos pacientes, lo cual pues ya vamos a ver que se traduce en una marcha en Trendelenburg y un signo de Trendelenburg. Esto con respecto a la biomecánica de la enfermedad. Qué pena. Eso, y con base a eso vamos a entender cuál es la clínica de este paciente. Entonces, como no es un paciente que no comienza caminando, al inicio no vamos a tener ningún tipo de clínica, no va a haber sospecha.
Y esta sospecha clínica se va a hacer generalmente visible con la marcha. ¿Qué nos va a expresar un paciente? Como vamos a tener un alargamiento de esa región glútea, esos abductores, va a tener un dolor en la región glútea, estos músculos se van a fatigar con la marcha y hasta que cuando presentan ya marchas muy prolongadas van a presentar una marcha en Trendelenburg. Cuando la presentación es bilateral, acordémonos que esto es lo menos frecuente, vamos a tener la marcha en pato, que también es la que se ve en la luxación bilateral de la displasia del desarrollo de la cadera. Como también veíamos que la distribución de cargas y digamos, los ejes musculares están mal torsionados, se nos va a quedar también una deformidad en el plano un oblicuo que se va a traducir en un antecurvatum que se describe como el auricular de un teléfono y es este que vemos acá. Entonces vemos aquí las coxas varas y vamos a ver cómo ese antecurvatum pues va a estar ya bien expresado y establecido en este paciente. En el examen físico es muy importante encontrar una disminución en la abducción y la rotación interna de los pacientes, como lo veíamos por el aumento del brazo de palanca del trocánter mayor, vamos a tener un signo de Trendelenburg que entre más bajo sea el paciente, más fácil de detectarlo va a ser porque ese trocánter mayor en su ascenso se va a acercar al centro de la cabeza femoral, que como vemos es ese encargado de la distribución de las cargas biomecánicas. También se puede generar un acortamiento de las extremidades, el cual por lo general no es mayor a 3 centímetros. Y en esos pacientes que encontramos estatura corta, historia familiar de displasias esqueléticas, pues es muy importante ahondar en esto y tratar de, digamos, de establecer un diagnóstico sindrómico. Al igual que en la displasia de cadera con luxación, vamos a ver cómo la línea de Shoemaker o la de Klizik va a pasar por debajo del ombligo por el ascenso del trocánter mayor, más no por una luxación de la cadera. Cuando tengamos la sospecha, entonces nuestra primera aproximación, como siempre, va a ser esa radiografía simple, en el cual por diagnóstico vamos a ver una disminución del ángulo cérvico-aficiario, vamos a ver cómo en esta imagen vamos a ver una fisis supremamente ensanchada, vamos a ver el signo de la V invertida, que es un atrapamiento metaficiario aquí en la porción medial del cuello, vamos a ver un aparente sobrecrecimiento del trocánter mayor, pero básicamente es un ascenso de este mismo, un cuello femoral muy corto, acá vamos a ver casi que esa región hipertrocantérica está casi que en contacto con la cabeza femoral, y una verticalización de esa fisis, como vimos en la explicación biomecánica previa. Como vamos a ver que la cabeza no va a estar totalmente centrada y su eje mecánico no está bien establecido, podría relacionarse o no algo de displasia acetabular. Las medidas importantes y para hacer el diagnóstico, primero tenemos el ángulo cérvico de aficiario, pues que ya sabemos cómo tomarlo. Como medida tomamos menor a 120 grados. Tenemos también un ángulo que vamos a trazar por todo el eje del fémur hacia una perpendicular que se nos conecta con el eje de la fisis y ya vamos a ver la importancia de esto y ese es el fragmento que nos va a dar la V invertida. Y el más importante en este momento, no nos podemos olvidar de este ángulo que es el ángulo de la línea H con la epífisis, entonces es el ángulo que vamos a encontrar en los textos como HE, que es básicamente trazando una línea por toda esa fisis verticalizada y otra sobre el eje, una 90 perpendicular sobre el eje del fémur y nos va a dar una resultante. Cuando esta es mayor a 45 grados, podemos hacer el diagnóstico de una coxa vara. Estos dos, el ángulo cérvico y aficiario y el ángulo H va a ser importante tanto para los diagnósticos como para los resultados en aquellos pacientes que se vayan a